sabré que podemos arrancar el estudio de hoy. He de retomar un poco de geografía para que entiendan mejor el estudio de hoy. Por favorcito, ¿me atienden? Señorita, ¿me atienden, porfa? Gracias. Es que les digo que cuando practican con la persona que está al lado, pues todos nos desviamos. Les decía que hoy necesitamos un poco de geografía para entender mejor, porque los nombres nos van a perder si no les explico. Así es que muy atentos. Ya sabemos que el reino unificado se había partido en dos, el reino del norte y el reino del sur. También sabemos que a esto se le llamó como país Israel y su capital Samaria. Y también sabemos que al reino del sur se le llamó como país Jerusalén y su capital Judá. Pues bien, la semana que recién pasó estuvimos estudiando sobre el reino del sur. Correspondía al rey que se convirtió siendo todavía un niño. ¿Su nombre? Joás, de acuerdo. Ese fue de Joás. Este tuvo un hijo que le sucedió en el trono y su nombre es nuestro estudio de hoy. Fue Amasías. Bien, ¿me estoy dando a entender? En el reino del sur, Joás gobernó casi durante 40 años y le sucede en el trono su hijo Amasías. De forma casi simultánea, en el reino del norte llega al trono otro llamado Joás. Pero cuidado, este Joás es de Israel, del reino del norte, no es el mismo del reino del sur. Y nuestra historia de hoy va a girar alrededor de estos dos reyes, de Amasías y de Joás, pero del reino del norte. ¿Qué más deben saber como introducción? Bueno, deben saber que este Joás no merece que le dediquemos tiempo ni siquiera en biografía. ¿Que por qué? Es que no encuentro ningún registro que haya sido un buen rey o algo que aplaudir en su vida, excepto un pequeño detalle que hoy se los cuento. En cuanto al reino del sur, este sí es curioso. Casi me atrevo a decir que fue un buen rey y que intentó seguir los pasos de su abuelo. Pero al final de sus días o en la mitad de sus días, permitió que su corazón se llenara de soberbia, que es palabra sinónimo de orgullo. Su corazón se llenó de orgullo y eso me hace descalificarlo como un buen rey. Pero cuidado, no es importante mi opinión de forma histórica. Nada más es una apreciación como una especie de introducción. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? Si hasta aquí me he dado a entender, ¿sí amén o no amén? Este es el mar Mediterráneo. Yo sé que soy un pésimo dibujante, pero basta con que entiendan que esto está bañando las costas de Israel y que en el norte está gobernando Joás y que en el sur está gobernando Amasías. Por aquí abajo, en el sur, estaba la nación de Edom. Ok, ahora les cuento. Durante mucho tiempo, el reino del sur predominó sobre la nación edomita. Desde la época de David, en la unificación del reino, David conquistó a Edom. El problema es que por su pecado y por su debilidad, el rey Amasías había perdido el control sobre los edomitas. Y no es asunto solo de poder, era asunto de dinero. Si estos ya no eran súbditos de este principado, entonces no habían impuestos. Amasías quiso recuperar su dominio sobre Edom. Y como su ejército no era lo suficientemente grande, a diferencia del ejército de su hermano, no digo hermano de papá y mamá, hablo de ambos israelitas. Este sí tenía un poderoso ejército.
Entonces, lo que hizo Amasías, ya que era un reino muy rico en oro, decidió contratar varios miles de mercenarios israelitas. Lo que hizo es: voy a pagarles para que vayan conmigo a esta guerra. Necesito recuperar el territorio sobre Edom. Ustedes reciben un salario, eso los convierte en mercenarios o sicarios, si usted lo prefiere, y yo les pago por eso. Ellos estuvieron de acuerdo. No se sorprenda, sé que alguno de ustedes dirá: pero esto no parece una historia de una nación santa, linaje escogido por Dios. Esta era una época en que todos habían perdido la atención de Dios, sus vidas estaban en rumbos terribles. Pues bien, cuando iban hacia la guerra, Dios envió un profeta, y este profeta le dijo a Amasías: no debes llevar mercenarios. Dios ha decidido darte la victoria. No necesitas derramar sangre, solo necesitas poner tu confianza en Dios. Por amor a tu padre, Dios ha decidido bendecirte y recuperar el dominio sobre esa nación. Curiosamente, Amasías obedeció. Digo curiosamente porque ahí es donde digo, no sé si calificarlo como un buen o un mal rey. Obedeció y les dijo a los mercenarios que se regresaran a su casa. Estos estaban enfurecidos. Dijeron: usted nos trae para traer un botín, no para que ahora nos dé un puntapié y nos larguemos. Él, que era el rey, insistió: ustedes se regresan a casa. Ellos, llenos de rabia, cuando iban de regreso hacia la nación del norte, pasaron destruyendo algunos pueblos y ciudades de Judá. Amasías en ese momento no podía tomar control de eso. Ya su ejército estaba hacia Edom, pero guardó eso en su corazón. Llegó a Edom y claro, Dios le permitió una victoria milagrosa donde él no tuvo que hacer prácticamente nada. Y si la historia es correcta, digo correcta en honor a la interpretación, los que la escriben, no hablo de la historia bíblica, la historia secular, grita que la ciudad que probablemente Amasías reconquistó fue una ciudad emblemática, una fortaleza inexpugnable. Estoy hablando de Petra, la ciudad esculpida en piedra. Una ciudad que aún hoy día es patrimonio para la humanidad y literalmente estaba construida sobre la roca firme de color rojizo. Por las fotografías, un sitio bellísimo, y el acceso a la ciudad también era en piedra y era apenas un espacio tan reducido de 3 metros y con paredes tan altas de pura piedra que nadie podía entrar a esa ciudad sino por ese camino. No se sabe cómo lo consiguió. Lo único que se sabe es que de forma milagrosa Dios le dio una victoria aplastante. Este es el punto. Ese éxito lo llenó de orgullo, o si usted prefiere, lo llenó de soberbia. Cuando el orgullo se anidó en su corazón, fue el momento para pensar en vengarse de los mercenarios. Claro, ahora, según él, era un general 5 estrellas y ahora podía enfrentarse a los que les diera la gana. En honor a ello, nuestro sermón de hoy se titula El orgullo no engorda. Vayan en sus Biblias hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Y por favor, cuando lo encuentran, no se pongan de pie ahora, nomás me dicen amén. ¿Listos todos? Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Nuestro sermón de hoy, el orgullo no engorda. Dice:
En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, note, esto es el norte, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. ¿Lo entienden bien ahora el verso? ¿Amén o no amén? Bien. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, yo diría era un chico muy joven. Y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí es donde le digo, parece fue un buen rey, aunque no como David su padre. Quizás hasta hago mal en ser severo, pero es que ya escuchará usted el resto de la historia. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, el pueblo seguía sacrificando, quemaba incienso, y por supuesto es porque él consintió todo eso. Pero bien, leemos hasta ahí y oramos. Señor, te ruego la unción de tu Espíritu en lo que resta de este culto, que ellos y yo seamos edificados. No necesitan escucharme, yo lo sé, Señor. Aun si yo quiero ayudarles, ¿cómo? Siendo yo el primero en necesitarte. Por eso te ruego que obres un milagro, lleves mis palabras a un cesto de basura y que ellos y yo escuchemos tus palabras. Que el estudio de la Biblia llegue como una unción fresca a nuestra mente, que se anide en nuestro corazón para que nuestra voluntad se rinda a la tuya. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Si yo me meto en la historia, tengo que preguntarle, pero ¿y por qué te llenas de orgullo si ni siquiera es mérito tuyo? Fue Dios el que te envía un profeta, es Dios el que de forma milagrosa te consigue el éxito. ¿De dónde la altivez? ¿De qué te estás jactando? Pero él no estaba interesado en escuchar mi opinión. Al contrario, dice la historia que envió una delegación de diplomáticos, una especie de comisión de guerra. Y estos dijeron a su hermano, digo hablando de nación, a Joás, es decir, a Amasías, envía una delegación al rey de los mercenarios y le dice, ven, veámonos las caras. En español, a ver quién de nosotros es más poderoso. Es cierto que te jactas de tener un gran ejército y que podemos contratar tus hombres como mercenarios, pero ahora yo soy el que he guiado a la victoria a la nación de Edom. Vaya insensatez, pero escuchen la respuesta de Joás, el rey del norte. Él le dijo a los diplomáticos con cierto sarcasmo y una gran sonrisa en su rostro, digan a vuestro rey, el cardo que está en el Líbano mandó a decir al cedro, dame tu hija por mujer para mi hijo. Pero más tardó en abrir su boca que en que las fieras del campo pasaran por encima de él y lo destrozaran. Como no es parte de nuestra jerga, todos esos vocablos les voy a explicar la parábola. Y no sé si este Joás era una especie de literario, había tenido una buena educación, no tengo idea, pero vaya que responde de una forma elocuente. No son muchos los hombres en la historia que responden con parábolas y de una forma tan profunda. Le explico qué es un cardo. Creo que ni siquiera es parte de nuestra fauna. No sé, no importa. Y perdonen si digo que no es parte de nuestra fauna. El cardo no es más que una especie de tallo alto, puede alcanzar hasta los 1.50 de altura y al extremo llega a desarrollar una especie de flor exótica. Son muchos los que crecen a la par, tanto que cualquiera podría decir, oiga, el cardo es una especie de arbusto, pero la fauna no lo califica como tal, sino como tallos. Pero tiene algo muy curioso, su tallo está lleno de espinas muy duras y también la flor.
Estoy diciendo que cuando usted ve un cardo a lo lejos, ve una flor tan exótica y tan hermosa que usted quiere acercarse, quiere tocarla, quiere sentir su olor, quiere tener contacto con una obra de arte tan hermosa hecha por nuestro Dios. Y eso es lo curioso, que es hermosísima, pero cuidado, si usted la toca, se va a espinar. Joás le estaba diciendo, es cierto, te has convertido en una flor exótica en medio del desierto. Nadie hubiera creído que con un ejército tan pequeño tú podías conquistar la ciudad de piedra. Reconozco tus espinas. Reconozco que algún mérito quizá tienes en la historia por eso. Pero ten cuidado. Sigues siendo un cardo. Dicho de otra forma, sigues siendo una especie de arbusto. Y cuando las fieras del campo corrieron como una manada, aunque tuviera espinas, la hicieron pedazos, porque sigue siendo prácticamente nada más una planta de adorno. Este cardo le estaba diciendo al cedro, un árbol enorme, con un follaje tremendo, en donde sirve para habitación, si no de cientos, miles de aves, y con un tronco tan grueso, tan fuerte, raíces tan profundas, le está diciendo el rey del norte al rey del sur, ¿qué te crees? Sigues siendo solo un cardo. ¿Cómo se te ocurre decirme que nos veamos las caras cuando yo soy un cedro? Más te valiera quedarte en tu casa, gloriarte con los tuyos de tu victoria y no te procures un mal ni para ti ni para tu pueblo. Vaya palabras más sensatas y más sabias. Y si usted me pregunta, ¿por qué es que el rey del norte estaba siendo sensato? Creo que Dios puso eso en su corazón para no destruir Judá. Pero Amasías estaba tan lleno de soberbia, no quiso preguntarle a Dios. Si una pizca de sensatez hubiera tenido, hubiera corrido donde el mismo profeta que le vaticinó la victoria. Oiga, ¿qué opina Dios de todo esto? No. Lleno de orgullo, dice, veámonos las caras. Insistió. Y por supuesto, el fin de la historia es que todo este pueblo fue destruido, se cometió sacrilegio. El orgullo le duró muy poco. Si yo traslado esto al título de nuestro estudio, le estoy diciendo a Amasías, mira, el orgullo no engorda. Deberías tragártelo de vez en cuando. Pero lamentablemente él no escuchó. No solo recibió una humillante y aplastante derrota, fue su caída, fue la desgracia para su pueblo. Saquearon el templo, los tesoros, hubo tantas cosas terribles, y todo por su maldito orgullo. Si yo traslado todo eso al verso bíblico, tendrían que decir ustedes conmigo Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene también, mas con los humildes. Oiga, esto ya había sido escrito a Amasías. Su tatarabuelo escribió ese verso. ¿Por qué no se traga su orgullo como su hermano de sangre le está recomendando? Él no le está declarando guerra, él no tiene asuntos pendientes con usted. Usted es el necio que quiere insistir. Todo porque se cree un hermoso cardo. Pues bien, aquí empieza nuestro estudio de hoy. Pero mejor enriquezcámoslo y sean ustedes los que lo predican. En honor a ello les pregunto,
¿qué es lo que llevó a Amasías a conseguir la victoria sobre Edom? La bendición de Dios, cierto, pero visto él como hombre, obedecer a Dios. ¿Qué es lo que le llevó a la desgracia? El orgullo. Obedecer a Dios es igual a éxito. Llenarnos de orgullo es igual a desgracia. Escuche esto. El orgullo que exalta la voluntad del hombre reprime la voluntad de Dios. El orgullo que exalta la voluntad del hombre reprime la voluntad de Dios. Eso es igual a nuestra caída, porque después de la soberbia es la deshonra. Así es que todos aquellos que esta mañana se sienten orgullosos de lo que creen ser, usted y yo somos un cardo a punto de ser humillados por nuestra necedad. Pastor, ¿de qué está hablando? Mire, nadie resta méritos a los logros que algunos de ustedes han alcanzado en cualesquiera áreas. Quizás hoy por hoy tienen un negocio productivo que está dejándoles buen dinero. Quizá han alcanzado una buena posición en la empresa para la cual trabajan. Su carrera universitaria está a punto de coronarla. Su estado físico es muy bueno. Algunas chicas, si no todas, son muy guapas. Dije que nadie les resta méritos a cualesquiera logros alcanzados. Pero no lo olvide, si usted se llena de orgullo, después viene la deshonra. Y esa satisfacción que usted o yo tenemos por ese logro puede hacer que nuestro orgullo empiece a crecer hasta que nos provoque la caída. Es mejor compartir con los humildes, dice el otro proverbio. Animarles, a aquellos de ustedes que hoy por hoy se sienten orgullosos en buen sentido de lo que Dios les ha permitido alcanzar. Que no sea eso lo que les llene de soberbia, porque mire la ironía. Significa entonces que lo que tanto le costó conseguir va a ser su verdugo. ¿De qué habla, pastor? Sí, voy a repetirlo. Lo que tanto le costó conseguir le provoca su desgracia. Bueno, voy a cambiar un poquito la temática y ahora la conduzco en otra pregunta. Haga cuenta y caso que usted no es una persona orgullosa en ningún área, que usted es una mujer humilde con su pareja. Si ya está casada, usted es una mujer muy dulce, muy sensata. No voy a suponer que usted es una mujer orgullosa, altanera, que maltrata a su esposo y le dice que usted es mucha cosa para él y que usted estaba loca cuando se casó con él y que usted no sabe qué le dio porque además de feo está con sobrepeso y no tiene un 5. Y que lo cierto es que usted debió concursar para Miss Universo, pero algo la cegó y ahora usted tiene que aguantarse. Pero eso no significa, desde luego, que usted ya esté arruinada. Es que no te has fijado. Yo todavía soy una mujer joven. Son varios los que dicen cosas bonitas de mí. Bueno, ese es un pequeño ejemplo. Así es que ahora quiero preguntar, no en su propia vida, dígame en términos generales, ¿qué es lo que le provoca el orgullo a los hombres y a las mujeres? ¿El orgullo es gemelo o es la misma cosa que soberbia? ¿Qué es lo que nos vuelve orgullosos? Díganme ejemplos. No, la vanidad no nos hace orgullosos.
Ese es otro vicio. Tener dinero en la bolsa, eso me hace orgulloso porque yo puedo comprar o ir donde yo quiera, mientras que algunos esta mañana no tenían ni siquiera para el bus. Pero yo agarré el coche que a mí me dio la gana. Entonces cuando vengo manejando incluso para la iglesia, me siento que estoy en una posición mejor. Y si el coche es grande, aunque yo sea chiquito, de pronto, ay, soy alto. Con disculpas a los que nomás es una ilustración. ¿Qué más nos vuelve soberbios u orgullosos? ¿Superarnos profesionalmente? ¿Quién dijo eso? Dígame una superación personal. ¿Sí? Dice ella que manda al marido. No, es un ejemplo, claro está. Que eso es un ejemplo, que como gana más, pues entonces ahora puede ayudar a humillar a su pareja y no se te ocurra maltratarme, porque el que se tiene que ir de aquí sos vos. Porque yo soy la que gano más, yo soy la que he coronado mi carrera, o sea que superarse la convirtió en orgullosa. Wow. Sigan poniendo ejemplos. Las posesiones, tener casas, terrenos, eso les vuelve orgullosos. ¿Por qué? Tiene para entrar a los restaurantes que quiera, para irse de viaje cuando se le antoja, para darse uno que otro lujo. Entonces eso lo hace sentirse más importante que aquellos que mañana que es 15 y hay pago, ni nos importa porque ya lo debemos. No. ¿Alguien quiere sugerir otra cosa que nos llene de orgullo? Eric. Mi linaje. ¿Pudieron ver mi perfil griego? El color de mi piel. Lo cierto es que yo le hice un favor a esta señora en casarme con ella. Míreme. Bueno, les pregunto, han dicho que lo que nos llena de orgullo es la superación académica, la superación económica, la superación personal. Eso nos llena de orgullo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿y que no es eso por lo que vamos luchando en la vida? ¿No es por eso que están trabajando tan duramente? ¿Por hacer más dinero? ¿O no? Hermana Araceli no quiere dinero. Sí lo quiere. Todos los universitarios, no por eso se desvelan para coronar su carrera. Y como ahora los títulos ya no sirven de mucho, una maestría. Y ya llevan 10 o 12 años estudiando como locos y resulta que lo que tanto cuesta trabajo los va a llenar de orgullo. Déjenme entender esto de forma filosófica. O sea que las cosas por las que tanto uno lucha en la vida terminan siendo una terrible maldición para nuestras vidas. ¿Eso es lo que han dicho? Eso es lo que han dicho. Yo no me he inventado la frase. Ustedes dijeron que tener posesiones les llena de orgullo, que coronar la carrera les llena de orgullo. Eso es lo que ustedes han dicho. ¿O no? Lo interpreté mal yo. A veces se usa bien, a veces se usa mal. Hermana. Cuando al final llegamos a alcanzar las bendiciones, nos olvidamos del Señor. Bueno, este es el asunto. Después de leer esto, y lo comparto como testimonio, casi he concluido que finalmente todo por lo que he luchado materialmente termina siendo una desgracia en mi vida. Y que las cosas que realmente valían la pena
no les dediqué tanto tiempo como a las cosas que son una maldición. Se los voy a ejemplificar con la historia bíblica para que nadie diga, bueno, esa es su opinión. Vamos a citar puntualmente los errores de Amasías y los voy a retomar tal cual están en la Escritura. Dice que una victoria le hizo creer que puede sumar más victorias. ¿Cierto o no cierto? Bueno, dice que después de conseguir esa victoria ya no reconoció a sus hermanos, porque los israelitas finalmente eran sus hermanos. Luego, esto mismo le hace no dar la gloria a Dios, porque no consulta, no glorifica a Dios. Luego, esto mismo hace que sea humillado y pierda su reino, pierde todo. Y finalmente, sacrilegio en el templo. Bueno, ¿verdad que yo no inventé nada? Esta es la historia. ¿Amén o no amén? Ahora voy a hablar de nuestras historias. Exactamente esto. Una victoria en los negocios nos hace que creemos poder alcanzar más. Porque yo no conozco a ninguno de ustedes que haya hecho un gran negocio que diga es suficiente. Quiere más. Y si eso significa quedarse trabajando más tiempo, descuidar a sus hijos, descuidar la iglesia, hay que hacer más dinero. Además, como conseguí una victoria, necesito más pagos, porque ahora tengo para comprar un mejor coche. Olvidemos de dinero, hablemos de una victoria romántica. Hay una chica que cree que es linda y que por ser linda es amada. Y como eso es una victoria, entre comillas, ella cree que puede sumar lo que ella quiere. Y a pesar de todavía no haber cumplido 30 años, ya se acostó con varios hombres. Pero todavía no se ha detenido. Todavía piensa que es una mujer tan bella que no importa la relación que tenga, algún día va a ser feliz. Porque eso le hace creer su orgullo. Y al caminar se nota su soberbia. Bueno, esta soberbia nos hace desconocer la gente que amamos. ¿De qué está hablando? ¿Es que acaso le importó la iglesia cuando empezó a conseguir títulos? Empezó a sacrificar sus cultos. Empezó a sacrificar el ministerio que Dios le había dado. Sacrificó el tiempo con su esposa. A sus hijos tiene ratos de no verlos. ¿Por qué? Por alcanzar ese logro. Oiga, usted sacrificó y yo a la gente que amábamos y que nos amaba por una desgracia. Él sacrificó a sus hermanos de sangre. Sigue. ¿En qué glorifica a Dios lo que estamos haciendo? Cuénteme, ¿en qué glorifica a Dios tener una casa más cara? O haber comprado más coches, o entrar en el restaurante que usted quiera, especialmente ahora que ya no tiene con quién entrar, porque ya perdió a su matrimonio y le está haciendo perder su matrimonio a otra persona, porque para doble maldición suya está enredado con personas que están casadas. Y su maldición es todavía peor. Usted me dirá, como yo me dije, ¿cómo no me di cuenta que todo esto era una desgracia? Pero sigue hasta que lo pierde todo. Pierde a sus padres porque como se llenó de orgullo, usted es un grosero con ellos.
les dice cosas tan feas, les tira la puerta cada vez que ellos quieran reconvenirle. Usted dice que ellos son cada cosa, hasta que los pierde. Y en algunos casos, no solo hablo de perderlos en cuanto a esa relación. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no los tengamos? No le importa. ¿Sabe por qué no le importa? Porque usted ya perdió todo respeto por Dios, por sus padres, por sus semejantes y por usted mismo. Lo perdió todo. Perdió a sus hijos, pierde su salud por estar trabajando, pierde a sus amigos porque como ahora usted los ve de forma altiva. Ellos le llaman para compartir en un ministerio. ¿Cómo va a creer que va a estar en un ministerio? Usted tiene cosas importantes que hacer. Qué ironía. Hasta que finalmente se aleja de Dios y me pregunto, ¿será que su vida terminará en el infierno? Qué terrible historia, ¿no? Les dije al principio de este capítulo, yo no puedo decir si este rey lo debo calificar como bueno o no. Sí, la Biblia dice que hizo algunas cosas buenas, pero terminó tan mal. Y todo porque se llenó de orgullo. El éxito lo llevó hasta ahí. Temo que ahora yo debo cambiar mis oraciones, ya no debo decirle, Señor, ayúdame a alcanzar este logro. Ahora debo decirle, Señor, ayúdame a ser humilde. Es una estupidez bien grande querer alcanzar éxitos para llenarme de una maldición horrenda. Y he tenido que empezar a revisar cada área y decir, ya no sé si lo quiero o no lo quiero. Ya no sé si son metas que debo aplaudir o no debo aplaudir. No puede ser. Y aquellos que ya no son muy jóvenes, sino mi edad o más aún, entre las cosas que estuve pensando fue, cuando mis hijos mayores tenían 3 años o 5, ¿cómo me duele no haber estado más tiempo con ellos? Estaba trabajando. Estaba tratando de conseguirles una maldición. Y me dije ahora, voy a repetirle el mismo error. No puede ser. No puedo sacrificar por nada mi tiempo para Dios. No puedo ni debo sacrificar por nada el tiempo de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de mis amigos. Eso es más sagrado que cualquier logro humano. Porque finalmente, cuando viene el orgullo, viene después, díganlo, mas con los humildes, inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Cómo necesito de tu espíritu para aprender este sermón. Solo te ruego, Señor, que no me lleves tan abajo para aprender humildad. Que aprenda a valorar las cosas que realmente son un tesoro. Y ya sé que es la Biblia, el tiempo espiritual, el tiempo de mi familia, el tiempo con mis amigos. ¿Cómo puede un hombre o una mujer repetir error tras error? Señor, perdóname, y si hay otros que como yo han sido tan necios como Amasías, danos la oportunidad de corregir y enmendar y cambiar nuestro error. Y si hay alguien sin Jesús esta mañana, por favor toca su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, si usted está por primera o quinta vez aquí, le voy a invitar a que reciba a Jesús en su corazón. ¿Qué es eso?
una oración sencilla, discreta, pero con fe. Y si usted me dice, no, mire, predicador, en realidad este estudio ha tocado mi corazón, pero me da pena. Eso es orgullo. ¿Pena con quién? Que le importe nada a los que están aquí. Todos estamos tan necesitados como usted, quizá más, empezando por mí. O si usted piensa, es que mi religión, ¿de qué le sirve un orgullo religioso? También es una maldición. ¿De qué le sirve la opinión de otros? Lo más importante es la relación entre usted y Dios. Que sea humilde delante de Dios hoy y abra su corazón a Jesús. Por lo que si alguien esta mañana dice, yo quiero hacer esa oración y quiero ser humilde delante del Señor, levante su mano. Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que dice esta mañana, yo también quiero hacer esa oración? No voy a llenarme más ni de orgullo ni de soberbia, porque necesito a Jesús en mi vida. Seré humilde. Levante su mano, ¿dónde está? Vamos, tome el coraje, el valor y déjeme orar con usted. ¿Hay alguien más que esta mañana pone su mano en alto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que viene a Jesús y levanta su mano? Pastor, no estoy listo para hacer esto. Pues yo tampoco. Por eso necesitamos tomar ese paso de fe, levantar la mano y recibir a Jesús. ¿Alguien más que viene al Señor? ¿O regresará a casa siendo orgulloso delante de Dios, siendo soberbia y diciendo, no, esto no es para mí? Si se trata de una religión está bien, pero es una relación entre usted y Jesucristo. ¿Alguien más que es humilde? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Alguien más que es humilde delante de Dios y hace la oración? Vamos, ya hay algunas personas que tomaron ese paso de fe. Venga usted a Cristo. No regrese a casa con el impulso. Yo quería levantar mi mano, pero no lo hice. Hágalo. Nomás venga a Jesús y haga la oración. ¿Alguien más? ¿Alguien más que toma el valor y recibe a Jesús esta mañana? ¿Alguien más? Señor, gracias por las personas que hicieron la oración. Por favor, dale salvación, vida eterna. Despídenos en tu paz y quítanos, por favor, el orgullo. En tu nombre, amén y amén. Cuando viene la soberbia, mas con los humildes, sean sabios esta semana.